Audiolibro, Quetzalcoatl Theory. El prólogo. Me animé a contar esto finalmente por el colmo, de que crearon el COVID, atacando a alguien cercano a la naturaleza. Me atacaron y se reflejó en la humanidad. Lo predije 2 meses antes, y por eso me bloquearon mi Facebook, pero la información allí está, y hay más coincidencias de ataques. Contaré mi experiencia personal, como asociado de Viactech. Somos víctimas de acoso y tortura tecnológica, mediante tecnologías avanzadas. Además, evidenciaré cómo personas cercanas a lo paranormal, con poderes tal vez, o muy unidas a la naturaleza, son atacadas, experimentando y generando así ataques a la naturaleza, creando catástrofes, tal vez incluso atacando a descendientes de Jesús de Nazaret. Las víctimas de tortura y acoso por tecnologías avanzadas, llamados por la ONU como víctimas de cibertortura, o también conocidos como Targeted Individuals, son afines a los que sufren el síndrome de La Habana. Pero en el último caso a agentes norteamericanos, son ataques más directos. Y en civiles parece son ataques variados, y experimentando con esas tecnologías, y su entorno social y personal muy variado, que les ha de servir a sus experimentos de control y manipulación mental y física. En mi caso hay antecedentes de tener cierta sensibilidad con lo paranormal, además de tener carrera artística desde los 3 años. Dibujaba muy bien. Mi familia recuerda el tema, guardaba dibujos de esa época. Además, desde que recuerdo, he visto sombras tipo fantasmas, pero también luces de diferentes formas. Además de avistamientos tipo ovnis, pero realmente no eran tan seguidos. Aún así veía que había más gente de mi edad con esos temas. Ya investigando en internet en mi adolescencia, estaba el tema de los niños índigo. No era muy intenso ese tema de lo paranormal, pero de los 5 a los 7 años, aproximadamente, podía hacer viajes astrales en mis sueños. Estaba soñando algo y me daba cuenta de que estaba dentro de un sueño, y si quería podía irme de todo ese escenario o lugar, cerraba fuerte los ojos, y al abrirlos ya estaba en otro sueño. Se conocen como viajes astrales o sueños lúcidos a voluntad. Pero eso acabó cuando aparecí en un valle, un pastizal. Al fondo, unos cientos de metros estaba un bosque, pero a unos 10 metros estaba una nave tipo platillo volador, color metálica tipo cromado claro. Así que subí, y arriba habían los clásicos aliens grises. Había mucha niebla dentro y grandes ventanas que parecían pantallas. Se veía borroso todo. Los aliens de mi tamaño en ese entonces me animaban a entrar. Tenían trajes ajustados gris oscuro. Se notaban amables al invitarme a pasar. Me tocaban la espalda y con su otra mano hacían gestos de que pasara, pero no me agradó mucho la escena, así que cerré los ojos, y al volverlos a abrir, estaba en el mismo lugar, así que intenté de nuevo, y nada, me empezó a dar miedo, hasta que después de varios intentos, pude despertar pero ya con angustia y con cierta ansiedad. Estaba agitado, y después de eso, ya no pude hacer dichos viajes. Esto fue lo que le comentaba a la psiquiatra, cuando a eso de los 25 años fui a consulta, por segunda ocasión, en 2009, ya que en 2005 también me atacaron, pero esa vez la consulta fue local y muy imprecisa. La segunda sí fue en la ciudad capital, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y me cuestiono sobre desde cuándo veía o escuchaba cosas que los demás no. Aunque le especifique que algunos ovnis incluso los veía junto a mi papá, hermano, y algunos empleados de mi familia en ese entonces. Mi papá tenía un taxi, y alguna vez nos detuvimos en un cerro. Por un ovni, se detuvo su auto, y el taxi donde iba un chofer. Al inicio parecía un asteroide, pero cambió de rumbo, así que nos detuvimos a observar. Eso cuando yo tenía unos 12 años, aprox. Aunque lo paranormal no era central en mi vida, ni tan seguido. Por ejemplo, avistamientos ovnis solo llegaba a pasar una vez cada 4 años aprox. Fantasmas o sombras tal vez una vez al año. Esferas de luz, casi burbujas cercanas y una vez cada 6 meses más o menos, etc. Además, a veces la naturaleza actuaba conmigo, como voltear a algún lado, y parecía que con la mirada movía todo el aire y pasaba una ráfaga de viento. Cosas así sutiles, tal vez una vez cada 2 meses. Pero cuando pasaba, llegaba a pensar ojalá alguien más viera esto. Recuerdo algo que tal vez se reflejó algo donde ahora pienso si tenía alguna vigilancia. El caso fue que en la edad de que, aproximadamente cuando deje de hacer viajes astrales a voluntad,
a mis 7 años aproximadamente. Fue más o menos cuando a unas 7 casas, en la esquina de la calle, asesinaron a un vecino, un maestro que tuvo un pleito con un carnicero. Vivían al lado de nosotros, su hijo iba con nosotros a la escuela, era compañero de mi hermano, ambos un año menores. Al ver que había pleito ya recurrente, oír a esos señores pelear a gritos. Y como era su papá, tomamos unas varillas metálicas de construcción que habían en el amplio patio de mi casa con parte de bodega al aire libre, ya que siempre había una parte que estaban aumentando en la construcción muy de a poco. Empezamos a hacer ruido con las varillas en el zaguán, dando golpes, y empezamos a acercarnos corriendo una casa, y luego 2 arrastrando las varillas en el piso. Y empezó a hacer un fuerte viento que azotaba el zaguán. Eso parecía animarnos y correr con nosotros mucho aire, pero no veíamos a lo lejos mucho, había estacionados muchos coches. Para ese entonces mi mamá nos había avisado que se estaban peleando otra vez los vecinos y que tuviéramos cuidado y no saliéramos. Ella salió a ver a mis tías. Fue cuando también se acercó una camioneta grande blanca, con un logo de un partido político, pero recuerdo el tipo se veía grande y rapado, como soldado tenía el cabello. Por eso también no nos dio miedo de salir a espantar al carnicero. Yo como el mayor recuerdo avancé un poco más y vi al carnicero con un cuchillo tipo machete y debajo en el piso se veía a alguien tirado. Fue cuando mejor me regresé. Mi mamá volvió casi al instante y nos comentó que no saliéramos. Cuando vimos el de la camioneta se había ido. Días después mi familia se enteró que el carnicero, después de asesinar con mucha saña al vecino, estuvo un rato muy cerca del cuerpo, se veía alterado, pero después empezó a caminar por la avenida principal, al lado de nuestra calle, que iba muy calmado pero parecía aturdido, casi espantado, que incluso saludó a una viejita que iba pasando, después de ser capturado por la policía sin gran problema. No es que piense que siempre nos andaban vigilando, por alguna teoría conspirativa, por tener sangre tal vez, hasta de Jesús, como había comentado por el supuesto pariente San Pascual Bailón, o por el mártir activista Juan Samaniego Morán. Pero tal vez un poco hay de eso. Tal vez eso les resulte interesante para experimentar. Ahora que me doy cuenta de la importancia de un tío abuelo, activista proindígena, sacerdote que quieren canonizar. El actor mexicano llamado Cantinflas mencionaba que, en su película sobre un sacerdote, se inspiró en este pariente mío. Además, mis abuelos me comentaban que éramos descendientes de un santo San Pascual Bailón, pero no teníamos ese apellido porque él era monje. Aún así, al parecer es un tema en debate con la familia, aún muy cercana a la religión, y al parecer ese tema no les parece, un tema de celibato, etc. Al inicio de los ataques en 2005 de parte de los hackers dementes, no entendía por qué me atacaban, pero te someten debido a algo que te saben. En mi caso fue a partir de un conflicto de juventud con otros chavos a unas cuadras de mi casa. Eran chavos banda, pandilleros metidos en líos como asaltos y drogas fuertes. En mi caso, mis amigos andábamos tal vez mucho en la calle, pero nos latía la cultura hip hop. Unos danzaban muy bien, hasta saltos mortales hacían. Yo en mi caso era muy buen grafitero, conocido por eso, hacer dibujos de caracteres así, llamados a los rostros y dibujos muy completos, a pesar de hacerlos muy de noche y en lugares realmente deshabitados, casas abandonadas, etc. Aún así, desde un principio dudaba mucho de eso, ya que por lógica y según en esa época, había visto las armas dirigidas en documentales, armas para dispersar gente. No debían ser muy distintas a este tipo de fenómenos o sonidos que en un inicio intentaron espantarme diciendo que estos personajes estaban ya en mi jardín o al lado del cuarto, cosa que aún siendo enemigos a muerte, yo actuaba tranquilo y sin alterarme iba directo a verificar si había alguien y nada. Aún así, los ataques no me dejaron dormir durante unos 5 días y me crearon una crisis tipo psicótica, así que me llevaron al psiquiatra y tuve que contar el tema de ese grupo de chavos según aliados con gente que tenía esa tecnología. Pero realmente yo no creía eso. Lo que sí desde un inicio sospeché fue porque querían saber más de lo paranormal. No me dejaban pensar orarle a Dios, ni nada relacionado. Había un acoso tipo bullying además de ataques a mi intimidad y más de noche. Lo cual, además de un humor extraño, comencé a pensar que eran ateos, perfilando a que tal vez eran asiáticos, ya que además se fueron incrementando un poco las sombras
esferas de luz, ovnis, etc. La naturaleza siempre presente parecía se intensificaba lo de la naturaleza cuando me atacaban. Siempre preguntándome quién me ayuda, y preguntas afines, quién era yo, etc. También empecé a perfilar que no eran muy inteligentes, que eran humanos, ya que parecen respetar y preguntar mucho por los avistamientos ovnis, sus tecnologías, etc. En alguna ocasión de fuertes ataques poco antes del 2009, cuando me llevaron al psiquiatra por segunda vez, de noche pedía ayuda, orando, y algo me dijo sin decirlo, sin audio. Es otra comunicación, que me asomará a la ventana. Así lo hice, y había una nave, con luces rojas, 7 puntos de luz muy materiales. No era un fantasma, o ente. Así los atacantes me dijeron que tomara foto. Me dejaron de atacar esa noche. Y aunque no quise tomar foto, recuerdo mucho esa noche. Aún así, días después tuve que ir al psiquiatra por voluntad propia. Recordaba por la primera vez que fui. Buena medicina que me dormía me ayudaba a que no me molestaran toda la noche, debilitándome mucho durante el día. Yo era estudiante de estudios superiores en Universidad de la Facultad de Artes. Al inicio de mis consultas con el psiquiatra, yo era bastante escéptico, de lo paranormal incluso. Pero algo que estaba igual comenzando era que podía poner mis vellos de punta, como a erizarme, a voluntad, pelo de la cabeza, por zonas, además de la espalda y prácticamente todo el cuerpo, a sentir ese hormigueo. Cosa que los hackers de mentes sabían estaba experimentando por lo que pensaba, etc. Así que en un inicio me hicieron estudios de la cabeza tipo radiografías, electrorradiogramas, pero no tenía nada. Además por el tema de supuesta paranoia, pero evidentemente no tenía miedo ni creía lo que decían las voces. Tardaron mucho en diagnosticarme, solo estuve en observación, medicado, unos 2 años. Después por la insistencia en temas de lo paranormal, se fue haciendo extraño mi caso, tendiendo a la esquizofrenia que finalmente me diagnosticaron. Pero hasta el año 2020 me dijeron que yo realmente no tenía nada. Ya con el conocimiento del síndrome de la Habana, los Targeted Individuals, y que realmente yo no ocupaba la medicina solo a veces cuando me atacaban. Poco después y durante coincidencias con el aire mayormente, los hackers de mentes me hicieron comprender que a veces no solo es aire alrededor, que pueden ser cosas mucho peores. Antes del primer ataque de ellos, por marzo del 2005, fue el terremoto de Navidad del 26 del 2004 en todo lo que fue el Océano Índico, mayormente en Indonesia. Igual me han tentado a pensar muchas cosas, como el hecho de que cuando nací ese mismo, año 1983, se reactivó un volcán, el Kilauea de Hawái. Aunque me han alejado de la naturaleza, antes iba al volcán en bicicleta. Me gustaba acampar, ir a conciertos de música electrónica de 2 días en el bosque. Cerca del segundo ataque en 2009, fui todavía a un concierto en un bosque. Son caros. Pero un lugareño nos cobraba menos si nos decía por dónde entrar al evento. Lo seguimos, pero en un lugar ya de noche. Nos dijo que siguiéramos el camino. Él debía regresar por la noche. Después de unos 30 minutos caminando ya nos dejó solos, pero se oía cerca la música, dentro de un cráter de Amecameca, Estado de México. Total que el camino seguía a una bajada tipo resbaladilla, que rápido se inclinaba verticalmente. Pensamos aventarnos. Íbamos unos 7 chavos, yo al frente, así que me estiré lo más que pude agarrándome con los brazos. Estiraba solo una pierna, pero no se sentía piso, solo alumbrándome con un celular y su lamparita, muy débil, y algo me decía que no avanzará. Eran los hackers de mentes. Yo pensaba seguirles la contraria y aventarme, pero sentí incluso que vibró mi cel, pero muy leve. Pensé que podía ser algo diferente a lo de siempre. Total, soy su experimento. Y todos en ese bosque íbamos con luces de celular muy básicas. En esa época era mejor usar lámparas que no llevábamos. Al frente aún se veían árboles, pero no se veía si eran copas de árboles o las bases. Total que aventamos una roca primero dejándole de oír pronto. Luego arrojamos una gran rama que usábamos para caminar como bastón. Y caía y caía. Y lo que hicieron después de que fui a una fiesta evento cultural de un amigo tatuador, que no me dejaban ir que porque era peligroso todo eso, en represalia me enfermaron, echándome mucho calor y mucho frío a intervalos cortos, provocándome lo que se llama en medicina tos nocturna. Incluso en redes sociales predije que, en 2 meses, por enfermarme iba a surgir una pandemia. Eso fue en octubre,
pero lo publiqué a modo privado solo para mí. Aún sabiendo que hay quienes hackean computadoras, yo no tapo mi cámara de la compu. Esos hackers pueden ser más locales, pero tal vez más conscientes, no esa élite de tecnologías súper avanzadas capaces de echar en guerra a su gente, etc. Igual unos meses después, por julio del 2020, año que cada mes había algo catastrófico en noticias internacionales, pero se calmó a los 6 meses aproximadamente, ya estaba haciendo algo muy evidente u obvio, igual me atacaban por todo, sabiendo se les regresaba. Hay muchos más detalles y eventos que estaré publicando. Esperando se nos haga justicia a los targeted individuals y a los que tienen alguna conexión con la naturaleza, ya que todos somos uno, pero unos somos más con todo, que otros viven desconectados. Se sabe, los psicópatas no se les activa la parte frontal del cerebro, la parte de la empatía. Con el tiempo, al no dejarme rezar, y sin pedirle a los aliens ni a los espíritus me dejaban orar, me fui dando cuenta que tampoco me dejaban ni pensar que yo era alguna resurrección de alguien crucificado, ya que tengo marcas de nacimiento y algunas posteriores pero anteriores a estos ataques, yo ni en cuenta, pero tal vez en otra vida me crucificaron, ya que gracias a esto me han llegado recuerdos muy antiguos, pienso. Además, si pienso que incluso fui Jesús de Nazaret, me atacan, o si me están atacando y menciono eso, pidiéndole a la naturaleza y espíritus, porque me crucificaron, y aún siguen los psicópatas gobernando el mundo, se enojan y me atacan, si les afecta. Aunque ya investigando también, el dios que esperaban los mayas, prehispánicos, era Bolon-Yocte, dios que significa 9 en divinidad, mencionando que tal vez son 9 dioses. En fin, estaré publicando más partes de lo que me ha pasado. Esto es una introducción y estructura básica para entender qué tipo de ataques se están haciendo. Desde el 2016, el colmo fue el síndrome de La Habana. Al año siguiente se empiezan a hacer públicas las momias alien del Perú, dando un poco a entender que pueden ser los atacantes los aliens. Pero también puede ser que ellos, los aliens, estén dejando caer sus naves, como la manzana del conocimiento, dan a Adán y Eva. Ahora, ¿para qué estén usando esta tecnología? Los humanos, ¿para qué? ¿Se están condenando acaso? ¿Cuántos hay como yo? ¿Qué clase de reptilianos están allá afuera? Gracias por escuchar mi caso. Los dejo con este relato, basado en mi experiencia personal. Suscríbanse de favor a este canal. Estaré subiendo más contenido. Saludos.